grabar. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, con los fármacos relacionados con la hemostasia y la trombosis. Bueno, es muy común escuchar de pacientes que tienen infartos, que tienen ACV, que tienen trombosis venosas profundas, y eso hace que mucha gente se pregunte qué es eso, ¿no? Y sobre todo nosotros que estamos en el área de salud. Este tema es largo, probablemente lo demos en 2 clases. Y bueno, primero hay que, como siempre hacemos, primero entender desde el punto de vista anatómico, fisiológico, para después entrar en lo patológico y finalmente en lo farmacológico, como hacemos siempre. En la materia de farmacología, o sea que lo que vamos a profundizar y lo que se va a tomar es la parte farmacológica. Pero todo esto que hacemos, esta introducción, es con el fin de interpretar mejor los mecanismos de acción y las características de los fármacos, teniendo en cuenta la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y, bueno, y finalmente, obviamente, como dijimos, la farmacología. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que en los procesos sanguíneos interviene, hay un proceso fisiológico que es lo que llamamos hemostasia. Yo les voy a ir remarcando y subrayando. Entonces, empezamos medio por abajo, pero la hemostasia, ¿en qué consiste? El organismo tiene un sistema de resguardo, digamos, de protección, que hace que frente a la pérdida de sangre, ¿sí? por los vasos que se han lesionado, por ejemplo, cuando nos cortamos, entonces, si no nos moriríamos desangrados, si llega a ser muy, muy importante, entonces se provoca una vasoconstricción y hay toda una serie de procesos que incluyen la adhesión, la activación plaquetaria, la agregación, acá faltaría poner agregación plaquetaria, y la formación de fibrina. La fibrina forma una red donde quedan retenidas justamente las plaquetas, glóbulos rojos, quedan retenidos macrófagos, en fin, una serie de sustancias. Esa es la hemostasia, es un proceso fisiológico. ¿Dónde ocurre? En los vasos capilares, en los distintos vasos, en las arterias. Ahora, lo que puede ocurrir ahí, con esa formación de la red de las plaquetas, los glóbulos rojos, lo que se forma es un trombo, o lo que llamamos vulgarmente coágulo. En realidad no es lo mismo decir coágulo que trombo, porque el coágulo corresponde, es la denominación de esa formación de plaquetas, fibrina en forma de red y otras sustancias que ya vamos a ver, in vitro, o sea, en un vaso, en un tubo de ensayo. Mientras que el trombo es in vivo. Bueno, el punto es que esto es lo que se forma, es en realidad un trombo. Lo que pasa que los médicos, digamos, para hacerlo más comprensible, a veces dicen el paciente se le hizo un coágulo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene la duda a veces en la utilización de los conceptos, pero como estamos hablando desde el punto de vista técnico, decimos trombo, porque estamos hablando en un paciente vivo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la trombosis? Es la formación patológica, o sea que acá hay una patología que lo que ocurre es que hay una cierta predisposición a formar estos tapones, que se llaman tapones hemostáticos, ¿sí? Que sería por una ruptura del vaso, pero ya no por un corte, sino porque se rompe la capa endotelial de los vasos. La capa endotelial es la capa más interna del vaso, digamos más interno, o sea, hacia la luz del vaso en contacto con la sangre, que está formada por células planas, ¿sí? El endotelio, así están formados los capilares.
los capilares son una sola capa de endotelio nada más. Y bueno, esta patología, la trombosis, digamos, dependen de lo que se llama la tríada de Virchow, que son una serie de factores predisponentes, que son la lesión de la pared vascular, como les decía, la pared pero desde el lado interno, la alteración del flujo sanguíneo y la coagulación anormal de la sangre, o sea que tienen, digamos, más predisposición a los trombos por todas estas razones, por eso se generan trombosis. Entonces, estos procesos de hemostasia y de trombosis dependen de 3 procesos fisiológicos, que son la coagulación sanguínea, la función plaquetaria y la fibrinólisis. La coagulación sanguínea ya algo mencionamos, dijimos que las plaquetas fisiológicamente sufren en estos casos de ruptura de un vaso, ya sea por corte o porque se ha roto la pared interna del vaso. Ahora vamos a ver cómo ocurre esa ruptura. Las plaquetas sufren 3 procesos. Normalmente la plaqueta está inactiva, nadando, entre comillas, en el plasma, circulando en el plasma, ¿sí? Pero cuando, cuando ocurren alguno de estos procesos de ruptura de la pared, ya sea por una herida o por esto que decíamos, daño una lesión en la pared vascular interna, entonces se produce un primer proceso de la plaqueta que es la adhesión. Se pega la plaqueta que estaba circulando libremente, se pega sobre la lesión. Y luego ocurre esa misma plaqueta y otras plaquetas se activan. En ese proceso de activación se van generando la liberación de algunas sustancias mediadoras que contiene la plaqueta en sus gránulos, como puede ser ADP, como puede ser tromboxanos, etcétera, que lo que van a generar es un proceso posterior que es la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es cuando las plaquetas se transforman de tener una forma lisa, empiezan a emitir pseudópodos, liberar gránulos y unirse unas con otras, ¿sí? Unirse ya en forma importante. Lo vamos a ver con más detalle en un momento. Esa es la función plaquetaria. Entonces, con eso se forma una parte del tapón hemostático. Y luego, otro proceso que también interviene y en forma simultánea es la coagulación sanguínea. Hay que distinguir estos 2 procesos porque uno depende exclusivamente de las plaquetas, lo que mencioné antes, la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria, y otro depende de la cascada de coagulación. ¿Qué recuerdan la cascada de coagulación? Eso lo deben haber visto en fisiología seguramente o en biología, que a nivel sanguíneo están solubles una serie de sustancias químicas, claro, una serie de sustancias químicas que son los factores de coagulación. Algunos de ellos son producidos a nivel hepático, que son, digamos, muy importantes para todo el proceso de coagulación y que se van transformando uno en otro, digamos, los factores de coagulación tenemos el 2, el 7, el 9 y el 10, que son los producidos a nivel hepático. Los demás se van, digamos, son producto de la transformación de estos mismos factores de coagulación que mencionamos, que en el plasma se van transformando en otros y se van activando. En esta activación también, digamos, se producen una serie de procesos en el cual sustancias como el fibrinógeno está soluble en el plasma,
se transforma en una sustancia insoluble y que forma una red. Eso es lo que se llama fibrina. El fibrinógeno se transforma en fibrina, que es lo que va a formar esa red eh, que mencionábamos antes y que subrayamos aquí, ¿sí? Esta formación de fibrina proviene de la formación, a partir del fibrinógeno, que en realidad el fibrinógeno, ahora lo vamos a ver nuevamente, pero el fibrinógeno está en estado soluble en el plasma. Y frente a esa necesidad por una lesión, en fin, por la alteración del flujo sanguíneo, o sea, ya hablando de patología, por la coagulación anormal de la sangre, se transforma en fibrina y forma una red junto con reteniendo a las plaquetas, reteniendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, en fin. El punto es que esta transformación del fibrinógeno a fibrina se produce por el factor de coagulación 2 activado o trombina. Bueno, que digamos de toda esa cascada, solo una parte es la que más nos interesa desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Bueno, el punto es que una vez que se han formado estos trombos, si hablamos desde el punto de vista fisiológico, lo que puede pasar es que esos trombos sigan creciendo en forma indefinida. Y ahí es donde aparecen las trombosis, ¿no es cierto? O sea, ya como patología. Pero el organismo, felizmente, tiene procesos compensatorios o regulatorios para frenar ese proceso de continua formación de fibrina y de activación de plaquetas. Entonces aparece lo que se llama el proceso de fibrinólisis. En realidad, fibrinólisis, o sea, lo que estoy rompiendo, lisis, ¿no es cierto?, es la fibrina. Entonces no se forma esa red, o mejor dicho, esa red que se formó se va a romper y hace que se empiece a desarmar todo el trombo. Ese es un proceso frente al trombo ya formado, ¿sí? El problema está que estos tres procesos que mencionamos, la coagulación sanguínea, la función plaquetaria y la fibrinólisis, ocurren fisiológicamente y mantienen el cuerpo, digamos, sano sin que se desangre. Pero a veces hay alteraciones en estos procesos, o sea, hay demasiada agregación plaquetaria o hay una coagulación anormal de la sangre, como mencionamos antes, y entonces se producen enfermedades, como pueden ser las enfermedades trombóticas o también las enfermedades hemorrágicas. Entonces, dentro de las enfermedades hemorrágicas encontramos la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que es a nivel genético, hereditario, y que, bueno, debe ser tratada, obviamente. Tal vez si alguno recuerda, no sé si ustedes son jóvenes, no se estudia por ahí la historia de la misma manera que se estudiaba antes, pero cuando estudiaban historia de Europa y los reinados europeos y cosas así, lo que se comentaba siempre era, bueno, el tema de las uniones entre las distintas coronas, ¿no es cierto?, que estaban muy emparentadas. Entonces lo que pasaba, si bien es un gen recesivo, el de la hemofilia, claro, al unirse entre familiares, claro, había, claro, la descendencia, en la descendencia aparecían enfermedades genéticas como, por ejemplo, la hemofilia. Y entonces ahí solían fallecer jóvenes, ¿no? Porque obviamente en esa época no había, estamos hablando del 1600, del 1700, del 1500, bueno. Entonces, bueno, eso es a título informativo nada más, después vamos a hacer algunos comentarios más. Y la hemofilia se trata obviamente con la administración de factores de coagulación. Bueno, después tenemos las enfermedades trombóticas, o sea que se generan trombos, y en realidad acá les menciona que los trombos se pueden generar a nivel arterial, o sea de las arterias, y también en las venas.
Entonces, a nivel arterial, en general, los ejemplos son lo que llamamos ACV, accidente cerebrovascular, y el infarto de miocardio. El accidente cerebrovascular generalmente está relacionado con arterias cerebrales, así es, por eso el nombre, accidente cerebrovascular, y el infarto de miocardio con las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón, o sea, son esas que cuando hay una foto del corazón o cuando hay un dibujo, se ve que en todo el cuerpo del, del corazón se ven como, digamos, lo van recorriendo, ¿verdad? O sea, si uno dibuja eh, el corazón, digamos, las aurículas, con buena voluntad, o sea, haciéndolo tipo esquemático, ya sabemos que a la vista no es tan así, pero bueno, entonces uno ve acá unas ramas, ¿no es cierto?, que van ascendiendo, que estas son arterias coronarias, que van irrigando porque riegan con sangre todas las células del músculo cardíaco. ¿Para qué? Para nutrirlas, para darles oxígeno, para que se puedan contraer, ¿verdad? Como cualquier célula. Bien, entonces, el punto es que en el infarto, ahora vamos a ver en realidad que lo que ocurre en estas arterias coronarias, si uno lo grafica, obviamente agrandando, ¿no es cierto? Tomamos una arteria por donde circula la sangre. Entonces, después vamos a ver las causas. Pero esta arteria, bueno, va y va irrigando distintas zonas, ¿sí? Con las ramificaciones, en fin. Entonces, lo que podemos tener es que, vamos a achicar un poquito el grosor, entonces esta rama, ¿sí?, irriga a esta parte del tejido, esta otra irriga a esta, supongamos, ¿no? Esto es todo una forma de explicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si acá se llegara a formar un trombo, por ejemplo, en esta rama, en esta partecita, se formó un trombo, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a tener que engrosar. A ver si ahí sí. Bueno, más o menos, pero ustedes comprenden, ¿no? Porque es un poquito complicado. A ver, ahí sí. Acá se hizo un trombo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Por acá va la circulación a nivel de la arteria coronaria. Lleva oxígeno, lleva nutrientes. Entonces, acá va a llegar el oxígeno, porque no hay obstrucción. Acá va a llegar el oxígeno, pero acá no. Entonces, todas estas células que estaban acá, que tenían que recibir el oxígeno, ¿sí?, por medio de esta rama de la arteria, mueren. Eso es el infarto agudo de miocardio. Y después, claro, el tema es en dónde se produce el infarto y si es un infarto masivo. Si por ahí es un trombo por acá, supongamos, ¿qué va a pasar? Si es ahí un trombo terrible, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿La sangre va a llegar a todas las ramificaciones? No, o sea, no llega, claro, no llega tal cual. Entonces todas van a morir también, todas estas otras áreas. ¿Está? Entonces ahí es donde se dice, por ejemplo, o sea, que es un infarto importante, o un infarto masivo es cuando fue en un punto tal bueno, que afectó a todo el corazón. Y ahí en general es donde no hay retorno.
Cuando ocurre un infarto en una pequeña área, ahí es donde los pacientes en general sobreviven, porque hay tratamientos para esto. ¿Cómo se hace? Ahora lo vamos a ver farmacológicamente. Hay que romper ese trombo que se formó. ¿Con qué? Si es un trombo ya formado. Y le vamos a dar un fibrino lítico, porque va a romper la fibrina que forma la red y la que retiene todas esas, eh, digamos, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos que obstruyen. Pero lo importante de eso es hacerlo rápido, ¿sí? Lo mismo pasa con el ACV. Pero el ACV también puede ser puede ser un ACV que se llama isquémico, que pasa lo mismo, depende de dónde se formó el trombo arterial en el cerebro, si es una pequeña área o influye en un área grande. Entonces, el problema es que no le llega el oxígeno a las células, por eso es cuando dicen un ACV y dicen, o no le llega en general la sangre, ¿no es cierto? Entonces tienen dificultad para entender, para recordar, para ubicarse, porque no... Eh, yo tengo bueno, es el esposo de una amiga, ¿no? Pero somos amigos todos desde hace 50 años. Y no 50 no, pero 40 sí. Y bueno, tuvo una CB, por suerte estaba jugando al fútbol y se dieron cuenta los compañeros porque era como que se quedó medio como ido, ¿no? Y, y bueno, lo llevaron inmediatamente a una institución, a una clínica, y bueno, y ahí le diagnosticaron, pero por ejemplo, estaba como que, estaba como si fuera, no sé, en el año 86, no registraba la fecha, ¿sí? Después digamos, eso fue en un primer momento, no sabía qué día era hoy, decía que era, o sea, del año 86, cosas así. Por eso es importante, algunos, por ejemplo, puede pasar que no puedan hablar directamente o reírse o recordar la fecha del día, en fin, hay distintas... La arterioesclerosis puede ser también, ¿no? Sí, el tema es así. Ahora vamos a ver lo que es la arterioesclerosis. Es justamente porque puede ser la causa de la obstrucción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Perdón, acá Gianluca comenta si la arteriosclerosis puede ser también lo que produzca la obstrucción. Sí, de hecho es así. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero es como para ir entrando en tema esto. Bueno, ¿qué pasa a nivel... lo que les iba a decir del accidente cerebrovascular, que los accidentes cerebrovasculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Cuando yo digo que es isquémico, sería el caso de la formación de un trombo. Cuando se forma un trombo no llega, no circula, o porque justamente se generó una placa de ateroma. Una placa de ateroma es que en las paredes, ahora lo vamos a ver igual con más detalle, se deposita colesterol, de ahí viene la arterioesclerosis. Entonces se deposita colesterol y eso hace que disminuya la circulación. Puede haber trombos o no. En general están las dos cosas, la placa de ateroma y después el trombo, ahora lo vamos a ver por qué. Y entonces, bueno, ahí genera un ACV isquémico, o sea, isquémico significa falta de circulación, isquemia. Y el hemorrágico es cuando hay dilataciones en las arterias cerebrales o en otras arterias puede ser también, que es lo que se llama aneurisma. Entonces ese aneurisma, esa dilatación puede romperse y ahí generar una hemorragia y generar una laguna, ¿sí?, de sangre. Y eso también, por eso las enfermedades hemorrágicas y trombósticas. Después a nivel venoso,
ocurre muy frecuentemente la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. En realidad la embolia, ¿qué es la embolia? Bueno, en realidad es una trombosis. Lo que pasa es que el origen del trombo está en otro sitio. Y el trombo se desarma, se rompe espontáneamente, pero pierde, o sea, una porción, no es que se rompe y deja libre, sino que se rompe, deja una porción del trombo libre y ese pedacito de trombo empieza a viajar. Viaja por la sangre, en los vasos más grandes, en este caso en las venas más grandes, hasta que llega a vénulas, o sea, las venas más delgadas. Y ahí obstruye, porque ya no puede pasar. Y eso es lo que se llama émbolo. A ese pedazo de trombo que viaja se lo llama émbolo. Para recordar, se puede asociar con el émbolo de una jeringa. El émbolo de la jeringa viaja ese recorrido chiquitito, ¿no es cierto? Desde para inyectar. Entonces el émbolo viaja. Y puede ser embolia cerebral, embolia pulmonar, aunque los términos de embolia no son tan, tendría que verlo ahora con un médico, porque en alguna bibliografía decía que, que los términos embolia ya como que mucho no se usan. Después les voy a averiguar bien cuál es el término que usan actualmente. Bueno, y la trombosis venosa profunda se da muy frecuentemente a nivel de cadera, de piernas, aunque puede darse en cualquier lado. De hecho, se da a nivel pulmonar también. Pero eso, por ejemplo, aparece, las trombosis venosas profundas pueden aparecer en las cirugías de cadera, en las piernas de las personas con obesidad, en fin, es variable. Ah, se usaba como sinónimo de ACV antes, claro, puede ser. Eh, sí, sí, puede ser que sea referido a ese. Sí, la verdad que lo recordaba embolia, embolia pulmonar lo recordaba bien, como nombre antiguo, digamos, yo ya tengo 60 años, así que he escuchado mucho. Y bueno, pero sí, pues sí, es cierto, se usaba mucho eso, pero me suena que embolia pulmonar, no sé tampoco si lo están usando ahora, lo de embolia pulmonar. Después cualquier cosa averiguo y les digo. Bueno, seguimos entonces. Esto es esperen, falta un poquito más. Es una idea general recién. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos estas situaciones. Los fármacos que vamos a usar, o sea, desde el punto de vista farmacológico, en realidad hay tres grupos fundamentales, que son los coagulantes, que son los que van a interferir en qué? Anticoagulantes, van a interferir en la cascada de coagulación, ¿sí? Ojo que es con O, coagulación. Entonces, después vamos a tener los antiagregantes, que son los que van a interferir en qué? En la agregación plaquetaria. O sea, cuando yo digo antiagregantes, es porque son fármacos que van a impedir que las plaquetas se agreguen, que se junten. Y los fibrinolíticos van a estimular el fenómeno de fibrinólisis o fibrinolisis, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque es cuando ya el trombo está formado, es un trombo hecho y derecho, como digo yo, entonces hay que destruirlo de alguna manera. Y ahí es donde se le dan los fibrinolíticos. Los anticoagulantes y los antiagregantes ayudan a que no se formen nuevos trombos, porque con dar un fibrinolítico o, por ejemplo, en los casos de se hacen angioplastías o angioplastias, como quieran, bueno, pueden romper el trombo, pero el tema es que como ya es una patología, se vuelve a generar. Entonces esos pacientes tienen que seguir tomando anticoagulantes de tipo inyectables u orales, antiagregantes, fibrinolíticos, en caso de que sea, digamos, según el caso, según de qué se trate. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno,
Entonces, esto ya lo dijimos un poco, pero sirve para fijar el concepto, ¿sí? Que la hemostasia, entonces, ay, gracias, Gianluca, tromboembolia, claro, tromboembolia pulmonar. Gracias, sí, en algún lado yo lo había leído, pero no recordaba cómo era el nombre correcto. Gracias, Gianluca. Bueno, entonces, la detección de pérdida de, digamos, de sangre eh, a partir de los vasos sanguíneos genera ¿qué cosa? En primer término, una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, hay pérdida de sangre, se corta y se corta un vaso, por un accidente, por lo que sea, y entonces hay vasoconstricción. Esa es la primera situación. Y después aparece de forma inmediata, ¿no es cierto? La adherencia plaquetaria, o sea, se pegan, ¿sí? Sobre la superficie de la lesión. ¿Por qué se pegan? Porque cuando se corta un vaso, se corta en general, eh, digamos, se rompe el endotelio y quedan expuestos a la vista, digamos a la vista, bueno, a contacto con la sangre y demás, quedan expuestos sustancias del subendotelio, como por ejemplo el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, el colágeno, y entonces las plaquetas se pegan a estas sustancias, al fibrinógeno, que no solo está en el plasma, sino que también está en el subendotelio, ¿sí? Y, o sea, debajo del endotelio. Y bueno, eso genera la adherencia, el que se pegan. Después de esa, digamos, adhesión, las plaquetas, ¿qué pasa? Esa adhesión, las plaquetas tienen en la superficie unos receptores, que son receptores que se llaman GP, receptores de plaquetas, que después los vamos a mencionar. Receptores de plaquetas que son GP por glucoproteína, 2B y GP, perdón, va con minúscula el segundo, 3A. ¿Sí? Esos son los receptores de superficie que tienen las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden adherir, se pueden pegar, digámoslo simple, a la lesión porque quedan expuestos estos, el colágeno, el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, etcétera, y entonces eso permite la adherencia, ¿sí? Porque se hace una unión entre estos receptores de las plaquetas y estas sustancias, receptor ligando, ¿no? Bueno, el punto es que esta unión, se hace lo que se llama esa unión del receptor con estos ligandos que quedan expuestos, se llama puente de fijación. Eso no está escrito, pero es interesante porque acá van a actuar muchos fármacos después. Entonces, esos puentes de fijación hacen que se genere toda una transformación dentro de la plaqueta, que es en lo que se llama la activación plaquetaria. Y en esa activación plaquetaria, lo que se genera es liberación de gránulos que tiene la plaqueta con tromboxanos, con serotonina. La serotonina no solo está en los neurotransmisores del sistema serotoninérgico, también está en las plaquetas. Eso es lo que a veces uno se sorprende, que hay sustancias que están en varios lugares, ¿sí? Como, no sé, como la adrenalina y la noradrenalina en la médula suprarrenal, ¿no? Bueno, la cuestión es que no solo está como neurotransmisor, sino también, bueno, en realidad, bueno, es muy complejo, ¿no? Para entrar en eso ahora, pero el punto es que lo que tienen que tener en cuenta entonces es que se produce esta activación plaquetaria eh, eh, que esta activación plaquetaria que lo que pasa es que la plaqueta se transforma.
se transforme de ser lisita, de borde liso, empieza a emitir prolongaciones como si fueran pseudópodos y empieza a liberar los gránulos. Estos gránulos, como tienen serotonina, que tiene un efecto también como los tromboxanos vasoconstrictor, eso va a, bueno, hacer este proceso primario, digamos, de vasoconstricción, pero también va a liberar, va a hacer que las plaquetas liberen, bueno, tengan mucho calcio intracitoplasmático y por eso puedan hacer la exocitosis con estos componentes, que también liberen ADP, el ADP también es vasoconstrictor, por eso hay que tener presente estos conceptos, ¿sí? Bueno, el punto es que después de esta activación plaquetaria, las plaquetas tienden a unirse más unas con otras. Acá faltaría agregar lo que es la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, agregación, la agregación plaquetaria es cuando se unen muchas capas de plaquetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que primero están las plaquetas que se adhirieron a la lesión abajo, pero ¿qué dijimos? Que a esas plaquetas se le genera, ¿qué cosa? Se le genera esas prolongaciones, liberan mediadores, y entonces, y a su vez esas plaquetas tienen ¿qué cosa? Tienen los receptores de superficie, que unos están ocupados abajo, pero tienen otros arriba. Entonces, esos hacen que se produzca la siguiente unión. Se produzca plaqueta, supongamos plaqueta 1, que es la que está abajo, se una por medio del fibrinógeno en el plasma. Vamos a poner del plasma. Haga de puente y se una a otra plaqueta, plaqueta 2. Y así sucesivamente. Entonces, eso es la agregación plaquetaria. Y al mismo tiempo se forma la fibrina. La fibrina que ya no tiene que ver con las plaquetas. ¿Con quién tiene que ver? Con la cascada de coagulación. La fibrina se forma a partir del fibrinógeno. Es soluble, vamos a poner soluble, está soluble en el plasma. Y que luego, por acción del factor de coagulación 2A activado, se transforma, vamos a ponerle un por acá porque no lo puedo poner por arriba, por el 2A activado, se transforma en fibrina. ¿Sí? Fibrina que es la que es insoluble y forma red. Esto lo tienen que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí van a actuar también muchos fármacos, ¿sí? ¿Se entiende? El fibrinógeno pasa a fibrina y es por el factor de coagulación 2A activado, también llamado trombina. 2A activado igual trombina. Bueno, estos son conceptos que tienen que tener en cuenta. Entonces, con todo esto se forma el tapón hemostático que detiene la hemorragia. Ahora, como dijimos, a veces aparece, esto es un proceso fisiológico, pero cuando hay trombosis o predisposición a las trombosis, es una formación patológica, o sea que es enfermedad ya, una formación patológica del tampón hemostático, pero ¿qué ocurre dónde? Ocurre dentro de los vasos, en ausencia de hemorragia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es en ausencia de hemorragia? Por esto que decíamos hoy. Yo tengo el vaso, ¿sí? Tengo un vaso. Tengo la capa más interna. Vamos a achicar el tamaño de la línea. La capa más interna es el endotelio, ¿sí?
Después está el subendotelio, creo que se llama, hay otra que se llama íntima, bueno, no importa, si que lo quiera estudiar, lo estudia, no hay problema. Y por acá va la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entre el endotelio y el subendotelio y las otras capas de los vasos, se va generando un depósito de colesterol, ¿sí? Se deposita colesterol, se va depositando colesterol, y no solo colesterol, sino que también aparecen otras sustancias que se les llama detritos o detritus. ¿Mm? Entonces, eso genera un depósito de colesterol que hace que el endotelio se vaya, digamos, extendiendo, se vaya estirando. Como vieron cuando uno se pone una camisa que le queda chica y uno ve que los botones están por explotar, que van a salir despedidos. Bueno, vendría a ser como una cosa así, el endotelio se estira, pero llega un momento que ya no se puede estirar más porque no le da. ¿Sí? Entonces se rompe acá, ahí se rompió el endotelio. Al romperse el endotelio, la señal para el organismo es, muchachos, se rompió un vaso, hay que formar un tapón, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, que se formó con colesterol, con detritos, esto es lo que llamamos la placa de ateroma, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá placa de ateroma. Esa es la placa de ateroma y eso es lo que genera la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es una forma de arterioesclerosis, ¿sí? O sea, que afecta a las arterias, pero puede haber otras patologías relacionadas con la arterioesclerosis, ¿sí? El nombre, digamos, cuando hay el depósito de colesterol se llama ateroesclerosis, por ateroma, por placa de ateroma, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con que se rompió el endotelio? Para el organismo, por el sistema de hemostasia, se rompió un vaso, ¿sí? Entonces acá es donde viene, tendría que tener otro color, pero no se puede. Tengo que llamar y siempre se me pasa. Bueno, lo que pasa acá es que, ¿qué pasa? Y se rompió un vaso, ¿quiénes vienen primero? Las plaquetas, van y tapan, hacen la adhesión. Después, ¿qué viene? La activación, le empiezan a salir los pinchecitos a las plaquetas. Se unen otras plaquetas, también se le generan los pinchecitos, digamos digo pinchecitos, los pseudópodos o las prolongaciones. Viene la fibrina, hace la red, ¿sí? Y ahí que se formó. Y se formó un tapón hemostático, que ya entre toda la historia, entre la placa de ateroma y el trombo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó acá? Para poder pasar la sangre, acá, este es el trombo. Vamos a achicar. No, no pasa, porque esto se agrandó y acá se generó un trombo. Yo tengo otro PowerPoint que es un poquito más cortito, que se los voy a subir igual, porque hay fotos de verdad, digamos, de estudios, lo saqué de internet, ¿no? De cómo se ve la obstrucción, ¿sí? Bueno, entonces, o por lo menos no tanto la obstrucción, perdón, sino la placa de ateroma. No, en eso no se ve la obstrucción, sino la placa de ateroma. Y después sí hay dibujitos. Bueno, entonces la aterosclerosis es un trastorno arterial frecuente caracterizado por depósitos de placas amarillas de colesterol, lípidos en general y de detritus celulares, o sea, restos celulares, en las capas internas de las paredes arteriales, siempre debajo del endotelio. Las paredes de los vasos se engrosan, aparecen calcificaciones también, ¿sí? Porque hay un tema ahí que también entra mucho calcio acuérdense que en la cascada de coagulación entraban los fosfolípidos, el calcio,
Bueno, y entra mucho calcio a la célula, perdón, no es célula porque no tiene núcleo, a la plaqueta. Y en la plaqueta, ese aumento de calcio intracelular hace que se produzca la exocitosis de estos, de los distintos mediadores como ADP, tromboxano, serotonina. Bueno, y hay calcio también en la placa de ateroma. Eso disminuye la luz, se estrecha, como habíamos visto antes, y se suma que como se rompe el endotelio, se forma el trombo. Bueno, en todos los libros de farmacología aparece la definición de trombo arterial y trombo venoso. El otro día me planteaban una denominación de trombo mixto y trombo hialino en la comisión de la noche. Lo tengo que averiguar, sé que existe porque, bueno, figura en internet, supongo que existirá, pero en algunas, en los libros, digamos, de farmacología no los define, ¿por qué? Porque esto está visto en función del fármacos. Después, desde lo patológico, ya es otra historia que tiene que ver con lo médico, ¿no? Pero bueno, después les voy a averiguar por las dudas, eh, porque figuraba, por lo menos figuraba en Wikipedia, pero vieron que en Wikipedia mucho no hay que confiar, porque a veces hay errores y demás, pero por eso eh, no encontré, tengo un libro de fisiopatología, después me voy a fijar bien, porque me dijeron que lo habían encontrado, pero bueno, desde el punto de vista farmacológico, por lo menos, se pueden definir dos tipos de trombo, que es el trombo arterial o trombo blanco, que aparece en las arterias porque el flujo es rápido, y está integrado por un gran número de plaquetas. No significa que todos sean plaquetas, pero mayor proporción, y que quedan atrapados en esa malla o red de fibrina. Bueno, se asocia a la ateroesclerosis, se puede interrumpir el flujo sanguíneo, producir la isquemia, ¿sí? O infarto, ¿sí? Isquemia también es lo que da lugar al infarto, del órgano o de esa parte del tejido irrigado. Y el trombo rojo es resultado del flujo lento de las venas, ¿sí? Aparece bueno, justamente es el trombo venoso, y está, por el contrario, presenta pocas plaquetas y mucha fibrina. La fibrina, ¿de dónde viene? De la cascada de coagulación. La composición es similar al coágulo que ocurre in vitro, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vieron la cascada de coagulación veían la fase intrínseca, la extrínseca y bueno? Entonces, cuando una porción del trombo se desprende, lo que ya habíamos dicho, aparece el émbolo y viaja arteria de del pulmón, ahí del cerebro, del corazón, y ahí aparecen las tromboembolias. Bueno, y acá se ve un poquito mejor lo que es la placa de ateroma, ¿ven? Acá fíjense, no, la manito sigue sin servir para nada, no sé por qué, pero tengan en cuenta, fíjense, vamos a subrayar los puntos, lo que fuimos viendo. Desgarramiento de la pared arterial, ¿sí? Esto es porque se fue rompiendo, se estira y se desgarra. La pared arterial interna es el endometrio, ¿sí? Después, acá está la sangre, o sea, acá están los glóbulos rojos, ¿ven? Entonces ponemos acá, está circulando la sangre. Bien, macrófago, bueno, o sea, todas las formas celulares, glóbulos rojos. Ven depósito de colesterol acá, depósito de colesterol. Célula macrófago espumosa o espuma, algunas le llaman así, espumosa, y depósitos de grasa en general, ¿sí? Esto va siendo con el tiempo, por eso hay estudios que determinan, por ejemplo, cómo ir disminuyendo o mejor dicho, al revés, cómo se va incrementando el depósito de grasa en las arterias, y eso hace que se pueda prever cómo disminuyendo el colesterol, ¿sí?
Entonces, fíjense, los ateromas o placas de ateromas son lesiones focales, o sea que están en determinados puntos, características de la ateroesclerosis, ¿sí? Atero porque es placa de ateroma, que se inician en la capa íntima de una arteria, o sea, del lado de adentro del endometrio, del endotelio, disculpen. Entonces, ¿qué pasa? Hay un exceso de partículas, de lipoproteínas. Las lipoproteínas ya lo vimos. Recuerden que son las que transportan al colesterol. ¿Por qué lo transportan? Porque el colesterol es liposoluble y el plasma es hidrosoluble. Entonces, ¿qué pasa? Necesito de un transportador y el transportador de colesterol, dijimos que tenemos el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. ¿Y qué hace el LDL? El LDL deposita, por eso es el colesterol malo. Vamos a escribirlo acá. LDL, LDL igual colesterol malo. Se le dice así, ¿por qué? Porque deposita el colesterol en los tejidos. O sea, entre tantos, ejemplo, arterias. Ejemplo, arterias. ¿Sí? Bien. Entonces, en el torrente sanguíneo se incrusta en la pared de la arteria. En respuesta, los glóbulos blancos llegan al sitio de la lesión pegándose a las moléculas por adhesión. Este nuevo cuerpo formado es llevado al interior de la pared de la arteria por las quimiosquinas o quimiosinas. Bueno, nada. En realidad se va formando lentamente y eso es lo que se ve en los estudios, ¿no? Que se va viendo, bueno, está engrosada la arteria carótida, por ejemplo, que son las del cuello, eso puede llevar a una falta de circulación hacia el cerebro, el corazón, etc. Bueno, acá es lo que se ve la formación de la placa de ateroma, ¿ven? Cómo se va generando. Ven acá, a ver si lo podemos marcar. ¿Ven? Este sería el endotelio, y el endotelio está enterito, ¿ven? Obstruye, pero siguen pasando. En cambio, llegó un momento que se estiró y se rompió. ¿Ven que el endotelio llega hasta acá? Digamos, se sale el contenido, pero enseguida para la hemostasia se rompió un vaso. Y entonces ahí es donde se empiezan a depositar las plaquetas, los glóbulos blancos, todo, glóbulos, los detritos, en fin. Bueno, entonces acá tenemos los dibujos. La primera, una arteria normal, ¿sí? Ven que está lisita. Acá se empieza a producir el depósito, ¿lo ven? El depósito y desgarro en la pared arterial. Desgarro es que se empezó a romper, porque esto va estirando, estirando. Ven acá, ¿sí? Yo pongo el ejemplo, digamos, de eso, ¿no? Que uno se pone no sé, una camisa, porque que se rompa por ahí tendría que ser vieja la tela, pero yo lo asocio, digamos, para que ustedes asocien, no es para ponerlo, son ejemplos burdos, no es para ponerlo en un examen, pero es para mentalmente recordarlo, es como con un botón, ¿no es cierto? Te pones algo que es chiquito y te queda chico, y si el botón está flojito, ¡pum!, salta o se abre el ojal, ¿no? Bueno, como una cosa similar, digamos, para asociarlo mentalmente. Se produce el término técnico es ruptura del endotelio. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno no le da bolilla a esto, lo que ocurre es que se empieza a depositar más grasa. Se deposita, se deposita, se deposita, y la arteria después es bloqueada porque frente a la ruptura, acá cuando se rompió puede formar, acá está exagerado, ¿no? En esto, pero acá cuando se rompió se puede formar el trombo, que es esto que estoy subrayando con el enrejadito, digamos, es el trombo, ¿sí? Que puede hacerse más grande con el tiempo, porque hay una predisposición a la trombosis.
Entonces, no es lo mismo la luz que había en, vamos a ponerle acá, trombo, ¿sí? No es lo mismo la luz que había antes en la arteria normal que cuando hay un trombo. Y acá directamente está todo bloqueado. Son ejemplos, ¿no? Como para tomar una idea de qué se trata. Bueno, acá tienen de los trombos rojos y trombos blancos. El arterial es blanco, el trombo venoso es el que le dicen rojo. ¿Por qué le dicen rojo? Porque tiene, digamos, más eritrocitos, ¿no? Por eso se llaman trombos rojos, y tienen más relacionado con ¿qué? Más fibrina. Y más fibrina, ¿está? En cambio, bueno, las zonas más frecuentes son arterias coronarias, cerebrales y femorales, por eso les decían las operaciones de cadera, puede haber. Bueno, no, en realidad hay, esto es la arterial, sí, pero el trombo venoso es más en las operaciones de cadera, ¿sí? Perdón, o sea, recuerden que la trombosis venosa profunda es más frecuente en las operaciones de cadera, por eso se da heparina, en todas las cirugías se da heparina, para evitar esto. ¿Qué les iba a poner acá? Ah, del trombo arterial que tiene más proporción, más plaquetas, ¿sí? No es que no tenga las otras cosas, tiene más proporción. Bueno, venga, y respuesta plaquetaria a la lesión vascular. Las plaquetas actúan como centinelas vasculares, vigilando la integridad del endotelio. En ausencia de lesión, la plaqueta circula libremente, sin problemas, tranquilita, ¿sí? El problema está cuando, esto lo vamos a subrayar, en ausencia de lesión. En ausencia de lesión, las plaquetas circulan libremente. Después, si hay una lesión, sea, digamos, que sale la sangre para afuera o que se rompió el endotelio, eso para la plaqueta significa. Y acá está lo que decíamos, la descripción de lo que pasa con las plaquetas. Cuando el endotelio está lesionado, las plaquetas se adhieren, ¿sí? O sea que hay una unión. Cubren el colágeno expuesto del subendotelio, porque es como, yo lo que había hecho en un dibujo que tenía en cuando hacía las filminas a mano en las viejas épocas, es una cosa así, digamos, es como una úlcera, como un agujero, ¿no? Este es el endotelio. Sí. Acá abajo está el subendotelio. ¿Sí? Y entonces este es el endotelio. La línea que marques es, o sea, este es el endotelio y acá está el subendotelio porque está roto. ¿Se ve? Toda esta parte sería el subendotelio. Entonces, ¿qué pasó? Como se rompió, vamos a ponerle así, endotelio. Endotelio. Bueno, entonces, como acá se rompió el endotelio, queda el subendotelio, quedan expuestas sustancias que actúan como ligandos, entre ellos el colágeno. O sea, que esto que está acá marcado eh, como ligando, entonces ponemos colágeno, entre paréntesis, ligando, y que queda expuesto cuando se rompe el endotelio. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde vienen, ¿quiénes? Vienen las plaquetiñas, las plaquetas. Bueno, vienen las plaquetas. Y entonces, pum, se une una acá, se une otra acá, se une otra acá. ¿Para qué? Para tapar, ¿no es cierto? Estas son las plaquetas. Vamos a poner acá plaquetas. ¿Y cómo es que se unen? Se unen, vamos a poner así, plac, así no escribe toda la palabra y no se superpone. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta unión? Como este es el ligando, colágeno puede ser el fibrinógeno, porque también acá se queda expuesto fibrinógeno, el factor de von Willebrand.
Entonces, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas que tenían los factores, perdón, tenían los receptores, Los receptores GP, glucoproteínas, por eso son glucoproteínas 2A y 3, perdón, 2B y 3A. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que se haga una unión plaqueta ligando, o sea, receptor de la plaqueta ligando. Eso genera una serie de reacciones químicas, que es lo que les marqué acá, y estas reacciones químicas generan la activación plaquetaria. Estas reacciones químicas generan la activación plaquetaria. Entonces, eso se forma acá lo que se llama un puente de fijación. Vamos a escribirle acá al costado reacciones químicas por formación de puente de fijación. Esto cualquier cosa igual lo tiene en el libro de farmacología, en cualquier libro. Eso genera la activación plaquetaria, ¿sí? Entonces, en la activación plaquetaria, que sería el proceso posterior, estas plaquetitas que estaban tan tranquilitas y que hicieron esa unión, lo que genera es cambios morfológicos, causa cambios morfológicos en las plaquetas, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios morfológicos? La liberación de gránulos, vamos a poner liberación de gránulos, ¿sí? Y esos gránulos que tienen, porque las plaquetas normalmente tienen los gránulos, pero están guardaditos porque no hay suficiente concentración plasmática de calcio. Cuando aumenta la concentración plasmática de calcio, entonces ahí se produce la exocitosis. Y ahí se libera el ADP, adenosina difosfato, los tromboxanos, la serotonina. Los tromboxanos son vasoconstrictores, ¿sí? La serotonina. El PAF es el factor activador de plasminógeno. PAF. De plasminógeno. Y la trombina, bueno, que también va a aparecer ahí la trombina era el factor de coagulación 2 que, digamos, está circulando, ¿no es cierto? Bueno, después, ¿qué pasa? Viene la agregación plaquetaria. Entonces, cada plaqueta, que además acá hay una cosa, que se forman en la activación, no solo están los mediadores, sino también que aparecen, vamos a ponerlo acá al costado, a la plaqueta le aparecen prolongaciones. Digamos, prolongaciones, sí, pseudópodos vamos a poner, prolongaciones. Entonces, eso hace que ayude a que se unan unas con otras, ¿sí? Bueno, entonces cada plaqueta, ahora viene la agregación plaquetaria. En la agregación plaquetaria, lo que pasa es que se reclutan a otras plaquetas que venían dando vueltas, ¿sí? Que venían por el plasma viajando. Entonces, hay liberación o activación de tromboxanos. Los tromboxanos son lo mismo que el ADP, son vasoconstrictores. Y bueno, ahí es donde aparecen otra vez los receptores. RP son los receptores glucoproteicos 2B y 3A, que se unen al fibrinógeno. ¿Qué fibrinógeno? El que estaba circulando, el que está circulando soluble en el plasma. Y hace una unión plaqueta a plaqueta, lo que habíamos puesto antes, ¿sí? En el chat. Bueno, la formación del coágulo o del trombo sería, o sea, vamos a ponerlo acá para hablar con propiedad del trombo. Bueno, ustedes ya saben igual.
Entonces, ¿qué dice? La estimulación de la cascada de coagulación por factores tisulares liberados de los tejidos lesionados y los mediadores en la superficie de las plaquetas estimulan la formación de trombina. O sea, del factor de coagulación 2A activado. Cuando dicen A, acuérdense que cuando dice el 2 solo, o 10 solo, o el 13 solo, o 12 solo, o 10 solo, bueno, es que no está activado. Cuando tiene la chiquita significa que está activado. O sea, que si está activado va a catalizar la transformación a otro factor de coagulación, o en este caso el factor 2A, el paso del fibrinógeno a fibrina, que es un proceso de hidrólisis. ¿Sí? Y que lo que pasa es que el fibrinógeno, acuérdense que está soluble en el plasma y la fibrina es insoluble y forma una red. Bueno, entonces los enlaces cruzados de fibrina estabilizan el coágulo o trombo formando un tapón hemostático de plaqueta fibrina. ¿Qué pasa después? O sea, esto podría crecer indefinidamente y es lo que pasa en las patologías. Entonces, lo que acontece es la vía fibrinolítica. La vía fibrinolítica es activada a nivel local, o sea, no en todo el cuerpo, porque si no, ¿qué pasaría? Estamos desangrados, ¿sí? Entonces, el tema es que ocurre a nivel local, donde haga falta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tengo el trombo, vamos a poner, supongamos que este es el trombo, ¿no? Entonces, el trombo, esto está, por ejemplo, el vaso viene acá, acá está y bueno, en la otra parte, y entonces, ¿qué pasa? Viene el plasminógeno, que pasa a plasmina, ¿sí? Entonces la plasmina se deposita arriba del trombo y evita la formación, vamos, el crecimiento, ¿sí? Plasmina. ¿Sí? ¿De dónde viene la plasmina? Del plasminógeno, otra vez lo mismo. O sea, el plasminógeno está en el plasma soluble, la plasmina se deposita sobre el trombo y evita el crecimiento, ¿sí? O limita el crecimiento. Y disuelve la ley de febrina, ¿sí? A medida que la herida sane o que, bueno, si es un caso patológico, no hay herida, se entiende, ¿no? Bueno, acá hay una cosa, esperen que antes que me olvide. Ven que acá dice el plasminógeno pasa a plasmina. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a ponerle un asterisco o algo que se parezca. Este proceso ocurre, por una sustancia que se llama factor activador tisular. Uy, ¿dónde estoy escribiendo? Acá. Factor activador tisular de plasminógeno. Factor activador tisular de plasminógeno. Eso es una sustancia fisiológica que lo que hace es pasar el plasminógeno a plasmina por medio de este factor, factor tisular. Esto también se lo tienen que acordar, es importante. ¿Por qué? Porque después lo que van a hacer en la industria farmacéutica, vamos a poner acá el signo de exclamación, es fabricar algo que se parece a esto. Por eso lo mencionamos. ¿Para qué todo esto que es, la verdad que es complicado? Igual algo ya tienen una idea porque lo tienen que haber visto en fisio, pero, o por lo menos una idea. El punto es, ¿por qué lo volvemos a explicar? Insistimos con esto. Porque es necesario para entender después los mecanismos de acción, ¿sí? Bueno. Entonces, lo que hacen los fármacos es tratar en general de repetir lo que pasa fisiológicamente o de contrarrestar a veces, ¿no? Vamos a ponerle una flechita acá. Plasmina es el bordecito
Es eso, este es el coágulo. Vamos a ponerle trombo, porque si no, trombo, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos. Acá lo que tienen es de un libro, y lo que les va mostrando es cómo se va haciendo todo el proceso, ¿sí? Acá tienen, ven, les marco acá, estas celulitas planas, todas estas juntitas son el endotelio, ¿ven? Acá les pone, dice células endoteliales sanas e intactas, maravilloso. Plaquetas, están en reposo, están tranquilitas, viajan lo más bien, no tienen problema. Y abajo del endotelio está el subendotelio, que tiene fibras de colágeno, ¿sí? Después agarran una plaqueta, una plaqueta, que es esta que está en el recuadro, y la agrandan. Y entonces vemos que el borde, ven que es lisito, el borde lo único que tienen son receptores de superficie, que son estos de acá, los receptores de superficie, ¿ven? Maravilloso. Entonces, esto es una plaqueta en reposo. Lo que pasa es que eh, el endotelio, si recuerdan un poquito, libera prostaciclina, también de fármaco 1, ¿no? Entonces, la prostaciclina lo que hace es unirse a los receptores de membrana, ¿ven? Células endoteliales, prostaciclina, se une a los receptores de membrana de las plaquetas, y causa la síntesis de AMP cíclico, ¿sí? Entonces, esta síntesis de AMP cíclico lo que hace es inhibe la liberación de los gránulos que, bueno, que están dentro. Los gránulos tienen el ADP, tienen la serotonina que les decía, el tromboxano y demás. Bueno, hasta ahí vamos bien en la parte de las plaquetas en reposo. ¿Qué pasa con la adhesión de las plaquetas? Bueno, cuando se rompe el endotelio, entonces queda expuesto, ¿qué cosas? Las fibras de colágeno, ¿sí? Estamos acá abajo, en el punto 2. Se rompe el endotelio, quedan expuestas las fibras de colágeno, y dice las plaquetas activadas cubren la superficie. En realidad es una adhesión primero, todavía no están activadas. Bueno, en respuesta al endotelio dañado y se adhieren a ella, ¿sí? Después pasa la activación, ¿sí? Las plaquetas acá adheridas son las que están en blanco. ¿Sí? Es todo, o sea, es simultáneo en realidad, pasa rápido, pues imagínate que si no. Bueno, ¿qué pasa en el punto 4? Acá está el tema de acá están viajando las plaquetas, las que están en azul van viajando por el citoplasma. Ay, cualquier cosa, por el plasma, perdón. Y las que están adheridas van a generar liberación de los mediadores químicos, ¿sí? Entonces, ahora sí están activadas, porque liberan los mediadores químicos. Y ya no son redonditas, ¿ven? Ahora están, ¿ven? Con distintas formas, con prolongaciones. Bueno, y ahí liberan los tromboxanos, la adenosina difosfato, la serotonina, el factor activador de plasminógeno. Y bueno, y entonces ahí sí se va a generar la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque esa liberación de esos mediadores hace que las plaquetitas que iban circulando, las azules, se vayan transportando, se vayan transformando, ¿ven? Plaquetas se reclutan hacia el tapón plaquetario. Bueno, y agrandando esto, a ver, esto que está este recuadrito chiquito acá en celeste, en la imagen 5, lo que se hace es pasar a agrandar eso. Entonces, ¿qué pasó? Estas son plaquetas, ¿sí? Plaquetas que ya no están tan redonditas como antes, ¿vieron? Bueno, entonces, ¿qué pasó? La plaqueta anterior, la que está adherida, empezó a liberar tromboxanos, empezó a liberar ADP, había trombina en el plasma. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Eso genera que aumente el calcio intracelular. Esto lo vamos a ver si podemos escribirlo acá.
porque es una foto. Elevación de la concentración de calcio, no es celular, perdón, citoplasmático, o sea, del interior de la plaqueta, pues no es célula porque no tiene núcleo, ¿sí? Acuérdense que las plaquetas no tienen núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Se libera el calcio, ¿sí? Y al aumentar la concentración de calcio dentro de la plaqueta, se produce la exocitosis y ahí se liberan la trombina, el ADP y otros mediadores y eso hace que se activen. ¿Ven? El calcio elevado causa liberación de gránulos de las plaquetas, activación de tromboxanos y activación de receptores 2B3A, ¿ven? Que son estos que están acá. Y entonces, ¿cómo se activa a otra plaqueta? Porque esta plaqueta que se activó, hace que haya más receptores disponibles, ven activación de los receptores 2B y 3A, y que se une al fibrinógeno. Entonces hace un puente plaqueta a plaqueta. Y ahí es donde se van uniendo más plaquetas. Ahí es la agregación plaquetaria. Bueno, y entonces después, ven que acá decía la agregación plaquetaria, así, agregación plaquetaria, ¿ven? La agregación plaquetaria, lo que hicieron, ven que acá está este recuadrito, y lo que hicieron fue agrandarlo, como no entra en el mismo, está acá, ¿está? Esto es, vamos a escribirlo para que, cómo se hace la agregación plaquetaria. Bueno, ¿esto se va entendiendo? Acá hay que acordarse de la ADP, hay que acordarse de la ADP porque acá vienen, perfecto, de la ADP hay que acordarse porque el ADP es el que tiene que ver también con los fármacos, por ejemplo con el clopidogrel. Bueno, vamos a seguir. La fibrinolisis. Bueno, ¿qué pasó con la fibrinolisis? En realidad tenemos que ir con el 8 primero, vamos por orden. Entonces, formación del tapón de fibrina y plaquetas. Acá teníamos las plaquetas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Viene el fibrinógeno, se transforma en fibrina, ya lo habíamos visto, por la acción de quién? De la trombina, que a su vez viene de quién? De la protrombina, ¿no? Que sería la, digamos, de la parte de la cascada de coagulación. Entonces, ven, dice activación de los factores de coagulación en el plasma. Bien. Bueno, el punto es que después, ¿qué pasa? Ya tengo el trombo bien formadito, todo, genial, maravilloso. ¿Y ahora qué tenemos? Y ahora lo que tenemos es, como tenemos el trombo, bueno, viene el plasminógeno que estaba en el plasma, ahí se activa, ven, dice activador de plasminógeno tisular o factor activador, bueno, eso el nombre es por la traducción. Entonces, lo que hace este factor activador es transformar el plasminógeno en plasmina y la plasmina es la que se deposita sobre el trombo y hace que se formen péptidos de fibrina, se va rompiendo, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá tenemos el tapón plaquetario, la adhesión es una reiteración, pero ya las plaquetas se adhieren a la superficie. Activación, liberación de ADP, tromboxano, serotonina, las cuales activan más plaquetas haciendo un feedback positivo, amplificación, ¿sí? Más plaquetas, muchas, muchas. Como el juego de las manos, que uno va poniendo la mano arriba del otro, una cosa así. No sé ni cómo se llama el juego ese, pero ¿el chancho era? No me acuerdo. Bueno, ven, acá insistimos con lo mismo. Pero bueno, es como para que tengan el concepto. Nadie les va a preguntar cómo se activan las plaquetas. Chancho hace. Bueno,
El tema es que es ¿por qué? Porque esto después lo van a necesitar para poder entender cómo van los fármacos. Otra vez la misma historia. Es una reiteración, pero la cascada de coagulación, ya lo dijimos, coagulación consiste en la conversión de la sangre líquida, coagulación sanguínea, en un coágulo sólido. ¿Sí? Bueno, la conversión por la trombina del fibrinógeno soluble en fibras insolubles, o sea, acá lo que tenemos que tener en cuenta para no confundir, hacer la famosa fibrinógeno, porque acá la conversión por la fibrina, o sea, ¿qué es? El fibrinógeno. Fibrinógeno. Le pongo arriba, ¿pasa qué? Pasa fibrina, fibrina. Entre paréntesis, red. Esto no se lo olviden, no, traten de visualizar esto. ¿Y quién hace ese trabajito? ¿Quién estimula? ¿Quién produce ese trabajito? 2A. O sea, ¿quién es? La trombina. ¿Sí? O sea, el 2A es lo mismo que decir trombina. ¿Está? Esto es lo que, digamos, de la cascada de coagulación por ahora es lo que tienen que saber. Ven que dice sus componentes se encuentran en la sangre en forma de precursores inactivos. Esto es muy importante. Están inactivos. Se activan por medio de proteólisis, se les designa con la denominación A, que acá me quedó sin... Bueno, bueno, acá les habla que son serimproteasas, pero bueno, no importa mucho esto. Bueno, están las vías intrínseca y extrínseca, eso no tiene, para nosotros, digamos, desde el punto de vista farmacológico, lo único que la intrínseca es, digamos, es la que está en contacto con el vidrio, la extrínseca es in vivo, lo único eso, si quieren. Pero el tema, bueno, que la cascada es un sistema de amplificación, cada vez tengo más, ¿no? Y, ¿qué pasa? Dice, esta cascada acelerada debe ser controlada, obvio, y la verdad que nuestro organismo es un relojito hasta que deja de andar bien, ¿no? Aparece una sustancia también fisiológica que frena esta cascada, que es la antitrombina 3. Esta es muy importante porque acá va a venir justamente la famosa heparina, va a actuar acelerando 1000 veces la acción de la antitrombina. Entonces, ¿qué hace? Vamos a subrayarlo. Esta cascada acelerada debe estar controlada por inhibidores. ¿Sí? Uno de los inhibidores más importantes es la antitrombina, que neutraliza todas las serinas proteasas de la cascada. ¿Está? Después lo demás lo pueden pasar. Bueno, esto ya lo dijimos, la coagulación sanguínea, fibrinógeno, 20 veces lo mismo. ¿Qué pasa? La cascada tiene dos vías, la extrínseca, bueno, y la intrínseca, ambas vías conducen a la activación del factor 10, que convierte a la protrombina 2 en, o sea que esta parte también es importante, la vamos a subrayar con el pincel. ¿Por qué? Porque también va a haber medicamentos que actúen en este punto. Entonces vamos a ponerle un signo de exclamación. En esa famosa cascada, que necesitábamos la 2A, o sea, la trombina, ¿de dónde viene la trombina? De la protrombina. ¿Y quién pasa la protrombina a trombina? El factor de coagulación 10. Y lo necesitamos, ¿sí? O sea que necesitamos esta reacción saberla,
necesitamos esta reacción saberla. Y acá está en el tema de la cascada que se necesita el calcio, los fosfolípidos de carga negativa para los distintos pasos, pero digamos, hoy nosotros no vamos a estudiar la cascada de coagulación, eso ya lo vieron en fisio. Lo que vamos a ver son los puntos importantes que necesitamos para ¿qué? Para entender los fármacos. Bueno, otra vez acá están, lo que nos importa en realidad es esta parte, justo toda la que está en color así medio naranjita. ¿Qué es la vía común? No me importa la intrínseca, la extrínseca acá. Lo que nos importa es esto, que el factor 10 se activa a factor 10A, ¿no es cierto? Y el 10A es el que va a hacer que la protrombina pase a trombina. La trombina hace que el fibrinógeno pase a fibrina. Bueno, esta parte es la que nos interesa, la vía común de la cascada de coagulación. Otra vez estamos en lo mismo. Pero esta parte, la verdad que, si la saben, maravilloso, pero no les voy a tomar la cascada de coagulación, ¿sí? Bueno. Esta parte la pasamos. Y acá empezamos justo con los fármacos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar acá porque es bastante denso el tema. Vamos a descansar un poquito, aunque sea 10 minutos. Nos pasamos a la otra comisión. Después les paso lista en la otra comisión. Y empezamos a ver, recién ahora miren que estamos viendo, vamos a empezar a ver los fármacos. Así que bueno, nos vemos a las 10 en la otra comisión. Y empezamos a partir de la 23. Que estén bien, nos vemos.